nombre es Alma Gómez, estoy a cargo del área de marketing y del área de Inside Sales. Entonces, bueno, les estaré dando seguimiento a sus dudas. Les platico un poquito la dinámica antes de comenzar. Tienen el chat abierto para cualquier duda que puedan tener. Al final de la presentación también habrá una sesión de preguntas y respuestas en donde ustedes aquí en su control tendrán la oportunidad de levantar la mano para que yo pueda activar sus micrófonos y puedan realizar sus preguntas. O bien, si prefieren, pueden escribirlas en el chat y yo se las haré saber a mi compañero Gerardo para que, pues bueno, él pueda dar seguimiento a cada una de sus dudas. Y si nos permiten, en un momento más comenzamos. Aprovecho también este espacio para presentarles a mi compañero Gerardo Ochoa, quien está a cargo del área técnica con los temas de simulación. Gerardo tiene más de 10 años de experiencia en temas de simulación, desde la parte de estructuras hasta la parte de fluidos. Él actualmente está como ingeniero senior de simulación con nosotros y bueno, cualquier duda que puedan tener con respecto a este tema o a cualquier tema relacionado a simulación, por favor siéntanse libres de poder contactarnos. Y pues le cedo la palabra a Gerardo para que pueda comenzar con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Alma. Ok, bueno, pues voy a iniciar. Bien, pues Alma ya me hizo el favor de presentarme. Por parte del equipo de vías, el día de hoy pues se encuentra su servidor Gerardo Ochoa. Alma también ya se presentó y también está con nosotros Ana Bravo. Vaya, esta charla tendrá una duración aproximada de pues unos 40 minutos, 35 minutos tal vez. La intención es breve para que pues quede espacio suficiente en la parte de preguntas y respuestas y no, no se prolongue tanto esta sesión. Y bien, la agenda del día de hoy, vamos a tener solamente 6 puntos de los que vamos a estar hablando. Primero vamos a comenzar con generalidades de la industria. Esto es vaya a un nivel pues más general, más alto. El contexto sobre los sistemas de frenos, en qué consisten los componentes que están incluidos y en qué nos vamos a estar enfocando. Los flujos de trabajo primarios, que típicamente pues, son flujos de análisis que vaya, comúnmente se tienen que hacer, ¿no? Y en la parte de los flujos de trabajo avanzados, pues son flujos que ya se han desarrollado previamente con clientes en necesidades muy específicas, pero pues, pueden ser replicados en muchos otros casos, ¿no? Con otros usuarios. Y vamos a hablar de un caso de optimización donde pues se va a incluir los flujos de trabajo que ya se hablaron previamente, los resultados que se obtienen, cómo se pueden hacer mejoras y cambios en el diseño de estos componentes dentro del sistema y vaya a obtener mejores propuestas de diseño, ¿no? Y al final voy a mostrar solamente a modo de referencia trabajos que se han hecho previamente con otros clientes. Y bien, pasando a hablar específicamente de las generalidades de la industria, las dividimos pues en 4 aspectos principales que nos llevan a la, llamémosle, necesidad de realizar análisis en cuanto a los nuevos diseños que estamos teniendo en diferentes sistemas de los automóviles. Y el primer punto es que, vaya, cada vez es más marcada la tendencia, ¿no? Los vehículos están pasando de utilizar un sistema de combustión a un sistema completamente eléctrico. También hay una tendencia muy marcada en que los vehículos sean tanto autónomos en su manejo como al mismo tiempo estén conectados, eh, tanto vaya en internet como en su trayecto en las calles de las ciudades, ¿no? En la parte de costos, regulaciones y calidad, bien, cada vez las
las exigencias de los clientes son más estrictas. Las compañías están muy enfocadas en cumplir con esos requerimientos de los clientes. Cada uno de esos requerimientos que se tienen pueden llevar costos que no se tienen planeados y bueno, la intención de utilizar ese tipo de tecnología es validar hasta dónde podemos llevar estos costos, ¿no? Vaya, al final la idea es que se mantenga un profit adecuado para cada uno de estos proyectos. Y pues vaya, también los clientes demandan nuevas experiencias, ¿no? En el uso de los vehículos, requieren más confort, más fácil de utilizar los vehículos. Y también está la parte de producción en masa y personalización. Es muy importante o cada vez más relevante ser capaces de fabricar productos, en este caso automóviles, que, digamos, cumplan con los gustos de los clientes y al mismo tiempo puedan se tenga la reacción de seguir produciendo en masa. Esto es a grandes rasgos, pues, digamos, 4 vertientes importantes dentro de esta industria. Solamente, digamos, lo mencionamos para su consideración en el por qué vamos a estar hablando del uso de este tipo de tecnologías. Específicamente hablando del sistemas de frenos. Vaya, el sistema de frenos es una parte muy crítica en la arquitectura de un vehículo, ¿no? El sistema de frenos debe ser capaz de reducir la velocidad del vehículo o detenerlo por completo. El sistema tiene que estar diseñado de una manera donde se asegure su confiabilidad, la durabilidad que debe de tener, su eficiencia, el desempeño y también aspectos relacionados con la seguridad de los pasajeros, ¿no? Entonces, cuando el diseño de este tipo de sistemas de frenos es inadecuado, bueno, se puede ver afectado en primera instancia el desempeño del vehículo, pero en los peores casos, pues puede convertirse en algo completamente inseguro, ¿no? Lo que están viendo aquí en este video, pues es, eh, digamos, una simulación a un nivel más alto, donde se consideran no solamente el sistema de frenos, sino que otros sistemas del automóvil. Pues ahora vamos a pasar a dar el contexto sobre los sistemas de frenos, lo que vamos a estar considerando para el día de hoy. Quisiera aclarar que, vaya, el día de hoy vamos a estar hablando de análisis que se pueden realizar para la mejora de sistemas de frenos o la validación de sistemas de frenos, pero desde un punto de vista, digamos, de cálculo térmico estructural. Hay algunos otros flujos de trabajo que involucran análisis de fluidos para sistemas de frenos, más enfocado en la parte de enfriamiento. Eso no está no forma parte del scope del día de hoy, pero si en algún momento alguien llega a tener alguna inquietud sobre ese tema, al final lo podemos tratar. Y bien, pues bueno, la mayoría de los frenos que se utilizan son frenos que se manejan por fricción, vaya, es decir, dos superficies entran en contacto, generan fricción y van reduciendo el movimiento. La idea del sistema de freno es básicamente eh, cambiar la energía dinámica, la inercia que lleva el vehículo por energía calorífica, ¿no? A través de este sistema de frenos. Entonces, dentro de estos sistemas de frenos que son por fricción, tenemos dos tipos de frenos. Tenemos los frenos con tambor y los frenos que llevan un disco de freno. El día de hoy todo el contenido que vamos a estar viendo va a estar enfocado en sistemas de frenos que utilizan el disco de frenos tal cual. También hay análisis que, vaya, pueden aplicarse de la misma manera para frenos con tambor. Vaya, el día de hoy todo lo que vamos a estar viendo con mucha facilidad se puede pasar o traducir a un sistema de frenos con tambor. Entonces, hablando ya específicamente de los sistemas de frenos con disco, esos tipos de sistemas son más comunes de ver o encontrar en vehículos de pasajeros, incluso también en motocicletas, incluso en algunos casos los vehículos de pasajeros
en las llantas traseras pueden llegar a tener frenos de tambor, vaya, ya por motivos de costos y reducción de peso, ¿no? No es en todos los casos que todo es por discos de frenos. Eh, los discos de frenos pueden llegar a ser más utilizados debido a que eh, muestran un mejor desempeño para detener el vehículo y a comparación de los frenos por tambor, digamos, tienen una mayor capacidad para disipar el calor. La superficie para disipar el calor es más grande si lo comparamos con los frenos de tambor. Entonces, de manera muy general, el sistema de frenos funciona a través tenemos un actuador que empieza a participar a partir de que el usuario pisa el pedal de freno mediante la compresión de un líquido o fluido de frenos, se logra mover un pistón que mueve las pastillas que van a tener contacto directo con el disco de freno y en ese momento se empieza a generar fricción entre ambas superficies, entre las pastillas y el disco de freno y bueno, esto empieza a generar calor y digamos que a partir de aquí es donde empieza el estudio del que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, ya una vez que hablamos de las generalidades de la industria, el contexto de los componentes, hablando sobre los componentes dentro del sistema de frenos, vamos a pasar al tema que es de interés el día de hoy, que vamos a empezar con flujos de trabajo primarios, que como les decía, son flujos de trabajo que son estándar digamos, son los flujos de trabajo con los que típicamente empezamos, involucran análisis térmicos y estructurales y análisis estáticos y dinámicos. Y bien, pues digamos, a nivel de los componentes que participan dentro del sistema de frenos, podemos hablar de tres tipos de pruebas o evaluaciones que se hacen al desempeño de estos componentes cuando se está haciendo uso del sistema de frenos, ¿no? Y el primero es tener la capacidad de analizar la durabilidad del bracket del caliper y de la carcasa. El segundo es analizar el sellado del caliper a través del pistón y la distribución de la presión que puede haber por el contacto, digamos, del pistón que empuja las pastillas a tener contacto con el disco de frenos. Entonces, digamos, dentro de los flujos de trabajo primarios están estos tres tipos de evaluaciones o de análisis del desempeño en el sistema de frenos. Y bueno, vamos a hablar del primero. El primero, pues, es hacer un análisis de durabilidad y obviamente también de esfuerzos y desplazamientos en el bracket del caliper o en el mismo housing del caliper. Digamos, este bracket es un componente crítico, ya que llega a recibir una cantidad de fuerza considerable por la fricción que se genera durante el frenado y realizamos los análisis con la intención de conocer el esfuerzo que se genera en el bracket y la deformación que pueda tener el bracket. Vaya, todo esto se debe de comparar con un criterio o una referencia, digamos, muchas veces tal vez especificada por el cliente eh, o en base a otros diseños previos de sistemas de freno, ¿no? Estos tipos de análisis, digamos, sí se lleva a cabo el análisis estructural, pero también se pueden llevar a cabo de manera acoplada y más adelante voy a explicar a qué me refiero con acoplado. Análisis térmicos y esto debido a la fricción que se llega a generar durante el evento del frenado. Entonces, esto es, digamos, la motivación de hacer este tipo de análisis, lo que estoy explicando aquí. Y una vez que hacemos este tipo de análisis, los resultados de interés que podemos ver en el bracket, primeramente, pues es la distribución de todo el esfuerzo que se genera durante el evento de frenado en el bracket. Principalmente identificar cuáles son las zonas de concentración de esfuerzo. Las zonas donde se concentran los esfuerzos son zonas de mucho interés o más bien es necesario
tener mucha atención en estas zonas debido a que muy probablemente son zonas en donde se está afectando a la durabilidad del componente. Es decir, tal vez de primera mano vemos zonas de concentración de esfuerzos, eh, aún así podemos incluso ver que el esfuerzo es aceptable, pero no sabemos, digamos, en el largo plazo del uso de este componente, ¿no? Entonces, más adelante vamos a tocar este tema de cómo reducir las concentraciones de esfuerzos mediante otro tipo de análisis que nos ayudan a incrementar el factor de durabilidad de los componentes. Pero bueno, en el caso de esfuerzos, esto es típicamente los resultados de interés. Y en cuanto a la deformación, pues es necesario compararla con, como les decía hace un momento, con valores de referencia para hacer la validación de esta deformación. Y como decía hace un momento, estos resultados que se generan para este escenario eh, muy específico pueden ser reutilizados para llevar a cabo un análisis de durabilidad en el componente. En este caso, la herramienta para hacer el cálculo de durabilidad ya no es Abacus, es otra herramienta que le llamamos EFISAFE. No está dentro del propósito de esta presentación del día de hoy hablar muy a fondo de EFISAFE, pero vamos a ver algunas aplicaciones más adelante. El siguiente análisis que podemos llevar a cabo es el análisis del sellado del caliper. Lo que pueden ver del lado derecho es un par de imágenes a manera de esquemático. Y lo que tratamos de explicar aquí es, bueno, este sello que tiene el caliper a través del pistón, digamos, no necesariamente, uno de sus principales usos es pues prevenir la fuga del líquido de frenos que se está utilizando. Pero también es necesario realizar el análisis estructural en esta parte importante porque eh, digamos, es necesario comprender cómo es el regreso del pistón después digamos, de la aplicación del freno eh, debido a la tensión que tenemos en la goma que se encuentra entre la ranura del pistón y la ranura del housing del caliper que estemos utilizando, ¿no? Entonces, este tipo de análisis eh, requiere mucha precisión desde el punto de vista del modelado del material y desde el punto de vista del modelado del contacto. No es un análisis donde podamos hacer o definir un contacto lineal donde se asumen muchas cosas. El modelado del contacto preferible es que sea un contacto no lineal, donde asumimos menos cosas. Y vaya, dentro de Abacus existen diferentes modelos de materiales hiperelásticos que se pueden considerar, aplicar los coeficientes relevantes y conocer cuál es el comportamiento de este sello a través de la ranura, ¿no? Entonces, eh, digamos, considerando esto, los tipos o más bien el resultado de interés después de llevar a cabo el análisis del sello en el caliper, en primer lugar puede ser revisar eh, la... pre- preferí dejar el término en inglés, el término de interference fit, que básicamente podemos ver cómo se ajustan los componentes eh, una vez que son ensamblados. Eh, durante la fuerza, durante el evento de frenado podemos ver la fuerza, la deformación que se generan. Eh, es posible captar de manera muy detallada la deformación que tiene este componente de goma. Y bien, también es posible evaluar el comportamiento del pistón o el retorno del pistón después del evento de frenado. Lo que están viendo en la imagen del lado derecho es los componentes tanto del housing como el gap que existe con, con la pastilla de freno. Son modelados con componentes Spring dentro de Abacus.
Vaya esto a manera de, pues, de simplificar el modelo y enfocarlo por completo a evaluar la goma del sello, ¿no? Posteriormente pueden llevarse a cabo estudios de diseño de experimentos donde de manera, digamos, automatizada se pueden evaluar diferentes escenarios donde, digamos, podríamos revisar el impacto que pueden tener diferentes, o el uso de diferentes perfiles para la ranura donde va la goma del sello, e incluso otros parámetros como la rigidez de los componentes que estamos utilizando. En, en- en la parte de abajo podemos ver utilizando diferentes configuraciones la distancia que viaja el pistón contra la fuerza que estamos utilizando en cada escenario. El tercer punto sobre los flujos de trabajo primarios es llevar a cabo un análisis de la distribución de presión que se genera por el contacto entre las pastillas y la superficie del disco de frenos. Digamos que en cuanto a la cantidad de detalle para ese tipo de análisis es mayor todavía que los análisis que hablamos previamente. Son, es una cantidad mayor de componentes que se consideran para este tipo de análisis, lo cual muchas veces lo que hace es pues, incrementar la complejidad de la simulación, ¿no? Pero digamos, eso tiene sus beneficios debido a que la precisión del análisis eh, se incrementa y vaya, es una precisión pues que vale mucho la pena, ¿no? Para este tipo de sistemas que son muy críticos dentro del automóvil. Este modelo puede ser utilizado para pues, revisar aspectos no solamente de esfuerzos y de formación y revisar la parte técnica, perdón, térmica, sino que también se pueden revisar aspectos de vibración, incluso a revisar aspectos después de la vibración de ruido, estudiar efectos del desgaste que pudiera ocurrir en la superficie del disco de freno y otros flujos de trabajo como el análisis térmico estructural acoplado. Entonces, la metodología que se lleva a cabo para realizar este análisis considerando todo el ensamble, digamos, el primer paso debería ser realizar el análisis de pretensión en los sujetadores. Ese sería como el primer step dentro de Abacus. Lo siguiente es realizar o establecer el contacto entre las pastillas y el disco, eh, considerando que el disco aún no está en movimiento. Básicamente es aplicar la presión hacia el disco de freno. Y el tercer paso es definir el movimiento rotacional del disco en un estado fijo, ¿no? Y conocer esto nos llevaría a conocer cuál sería la distribución de la presión de contacto. Antes de pasar a ver los resultados, dentro de Abacus existen diferentes técnicas para modelar esto. Lo más común podría ser utilizar condiciones frontera para definir la rotación constante del disco. Hacerlo de esta manera podría funcionar. Más sin embargo, dentro de Abacus podrían utilizarse otras aproximaciones, como en lugar de utilizar una condición frontera, utilizar eh, un, un valor predefinido de rotación, un campo predefinido. Utilizarlo de esta manera dentro de Abacus lo que nos beneficia es que si lo comparamos con utilizar una condición frontera, eh, típicamente eso se le aplica en cierta referencia del disco. Es necesario utilizar una malla muy detallada, muy densa en todo el disco. Y vaya, en estudios llevados a cabo con esta técnica en Abacus, nos damos cuenta que si utilizamos un campo predefinido definiendo la rotación del disco, no es necesario utilizar una malla con mucho detalle en todo el disco, sino que solamente en la zona inicial del contacto entre el disco y las pastillas de freno. Eh, por último, vaya, los resultados de interés que podemos llegar a tener en este tipo de análisis de la distribución de la presión, eh, pues vaya, inicialmente es revisar el esfuerzo que se genera en el disco
por el ensamblaje de los sujetadores, es decir, revisar el esfuerzo derivado de la pretensión que se aplica en el ensamble, ¿no? Segundo, la distribución de la presión que hay por contacto entre todas las superficies con el disco de frenos. Digamos, primero en un estado inicial donde el disco no está en movimiento y por último revisar esta misma presión de contacto, pero una vez que el disco se encuentra ya en movimiento en estado fijo y en velocidad constante. Lo que les acabo de mencionar pues son flujos de trabajo primarios, son flujos, como yo les decía, muy típicos. Hay unos flujos de trabajo avanzados donde se consideran más detalles y el primer, aquí lo que vamos a estar viendo es un análisis termomecánico en donde vamos a estar considerando no solamente el esfuerzo que se genera por la fricción, sino que también vamos a poder captar el calor que se genera por la fricción entre todas las superficies que están en nuestro modelo de análisis. Utilizar esta técnica lo que nos va a permitir es no solamente revisar el calor que se genera, sino que también considerar el desgaste que se puede ocasionar en la superficie del disco. Este desgaste, pues lo que va a hacer es que, digamos, la distribución de temperaturas no va a ser simétrica o regular en toda la superficie del disco, lo cual nos puede llevar a que el espesor del disco comience a variar. Esta variación del espesor puede incluso llevarnos a problemas con la vibración del disco. Y bueno, esto al final se va traduciendo en más problemas como problemas de ruido. Entonces, para realizar este tipo de análisis se requiere un procedimiento en Abaqus como un análisis térmico estructural que sea completamente acoplado. Por acoplado quiere decir que no estamos resolviendo la parte estructural en un análisis y luego la parte técnica en otro análisis y juntamos esos dos resultados de manera secuencial, es decir, tal vez primero la parte térmica y luego lo agrego en la parte estructural. Este no es el caso, es en un mismo análisis se resuelve tanto la parte estructural como la parte térmica y típicamente hacemos este tipo de análisis dentro de Abaqus utilizando procedimientos de análisis explícitos. ¿Okay? De esta manera podemos ver de manera transitoria el calor que se genera en el disco de frenos a partir de que el sistema actúa y podemos, digamos, revisar con mucho detalle toda la distribución y la generación de calor que se genera durante el evento. Y al mismo tiempo, pues, el cambio de espesores, todo eso en el disco. Aquí se muestran algunos resultados de interés. Por mencionar algunos, podemos hablar de el perfil de temperaturas o la distribución de las temperaturas. Lo que están viendo en las imágenes de abajo son viendo el disco en la primera imagen del lado izquierdo. Es una comparación de dos diseños diferentes del disco y podemos apreciar que las bandas de temperatura, la distribución de la temperatura es diferente de un diseño a otro, ¿no? Y en la gráfica del lado derecho se puede observar la variación que hay de espesor en el disco a través de cierto recorrido midiendo a través del disco. Se puede observar la variación que hay de espesores en dos diseños diferentes del disco. Y bien, ahora, considerando todo lo que hablamos anteriormente, vamos a ver un caso de optimización donde, digamos, se consideran todas las técnicas de las que hemos estado hablando, ¿no? El primer paso, pues, es que llevemos a cabo un entendimiento del comportamiento físico en este caso me voy a estar enfocando mucho en el disco. Para este ejemplo vamos a utilizar un disco de frenos para una motocicleta. Y vaya, el primer paso es entender cuál es el comportamiento desde el punto de vista térmico y estructural. Para esto vamos a utilizar Abaqus como herramienta. Una vez que se obtiene la respuesta,
El siguiente paso que podríamos dar es realizar una exploración de alternativas de diseño, considerando la respuesta previa mediante una optimización paramétrica. Para hacer esto utilizamos EyeSight como herramienta. El siguiente paso es, digamos, una vez que realizamos la optimización paramétrica, es decir, logramos una distribución de los orificios dentro del disco, pasamos a una optimización topológica en lugar de paramétrica, donde lo que se busca es conseguir un diseño del disco que sea eh, pues más ligero, que nos lleva a cosas relacionadas a ahorro de costos de material, pero también cosas relacionadas con la inercia, sin comprometer la, digamos, la parte de la resistencia del componente, ¿no? Esto lo llevamos a cabo utilizando una herramienta que se llama Tosca Structure en específico. Una vez que realizamos la optimización topológica, el siguiente paso podría ser realizar una optimización de forma, debido a que a resultado de la optimización topológica podemos llegar a tener zonas donde tenemos concentración de esfuerzos, y lo que va a hacer la optimización de forma es hacer una distribución del material en ese tipo de zonas para, digamos, mover esa distribución de esfuerzos hacia otras zonas de la pieza, o, digamos, pues desvanecer esa concentración de esfuerzos, ¿no? Para eso también se utiliza Tosca Structure. Y por último, en este ciclo de optimización, pues viene la parte de confiabilidad, donde lleva a cabo un análisis de durabilidad, y la herramienta para esto es EFISAFE. Aquí nada más me gustaría hacer mención de que cualquier usuario de Abacus tiene acceso a todas estas herramientas: EyeSight, Tosca y EFISAFE. Entonces, para el primer paso, donde se lleva a cabo el análisis de optimización, decíamos hace un momento que el primer paso es comprender el comportamiento físico del componente, es decir, llevar a cabo el análisis térmico y estructural. Para esto, pues, realizamos llevamos a cabo la creación o importamos la geometría, realizamos el mallado y definimos el escenario dentro de Abacus CAE. Abacus CAE es la interfaz de usuario que nos permite hacer estas definiciones. Eh, Dentro de las cargas que se incluyen para este análisis, pues está incluida la pretensión del ensamblaje y las cargas del movimiento del disco, ¿no? Lo que están viendo del lado izquierdo es la definición del modelo dentro de Abacus CAE, los resultados del análisis de pretensión, y un segundo paso que es el análisis considerando el movimiento del disco. El segundo paso era llevar a cabo una optimización paramétrica. Esto es debido a que, digamos, durante el uso del freno, por la fricción que se lleva a cabo, se genera calor. Muchas veces el uso de orificios en el disco nos ayuda a incrementar la eficiencia del disco para disipar calor, ¿no? Pero obviamente no podemos llenar todo el disco de orificios, porque también estamos comprometiendo la resistencia y el desempeño del componente. Entonces, mediante el uso de EyeSight nos va a permitir hacer ese intercambio de criterios con la intención de cumplir con ambos aspectos, ¿no? Digamos, durante la definición de esta optimización paramétrica, se definen diferentes aspectos, como puede ser el objetivo. El objetivo es, ¿sabes qué? Aisha, necesito que me entregues una geometría del disco donde conserve al menos el 95% de la superficie inicial. Le damos a Aisha los parámetros que puede modificar, que aquí en este ejemplo se están considerando el número de orificios, la posición de los orificios y el tamaño de los orificios. Aisha se va a encargar en automático de modificar cada uno de esos parámetros, considerando las restricciones y los objetivos del usuario. Lo que se ve del lado derecho es eh, la definición del ciclo de trabajo dentro de EyeSight, donde, digamos, llevamos a cabo un intercambio de información que puede venir desde el diseño, cálculo de algunas definiciones, en el análisis térmico del disco, y después un paso donde extraemos las temperaturas máximas que se encuentran en el disco
para pasar a la calificación del resultado. Y así consecutivamente vamos realizando este ciclo de análisis. iSight se encarga de hacer este ciclo de análisis en automático y al final el usuario recibe propuestas. Aquí lo que se están mostrando son, al final, la comparación de dos propuestas o de dos resultados que le muestra iSight al usuario, en donde a manera de conclusión podemos ir revisando que Aizen nos muestra un diseño más óptimo comparándolo con el inicial, donde tenemos una reducción de 30 grados de temperatura con el diseño inicial, ¿no? Entonces, en esta imagen del lado izquierdo se ve la distribución de temperaturas, pues sí, la concentración de temperaturas en el diseño inicial comparado con el diseño que nos arroja iSight, manipulando los parámetros que previamente le habíamos definido. Entonces, este mismo ciclo de trabajo ahorita, como lo explicaba, está enfocado en la parte térmica, pero esto mismo se puede utilizar para la parte estructural, donde la intención podría ser mejorar la resistencia, rigidez, su durabilidad del componente. Y no solamente los parámetros de posiciones de orificios se pueden utilizar otros parámetros como pueden ser las dimensiones de tamaño del disco o incluso hasta las propiedades del material, en caso de que estuviéramos interesados en utilizar diferentes materiales para el diseño del disco, ¿no? En la tabla del lado derecho se pueden ver las, las diferencias que existen entre el modelo inicial y el modelo más óptimo, eh, con los parámetros finales que se utilizaron, ¿no? El radio de los orificios, la posición de los orificios, el número de orificios que se están utilizando y la temperatura máxima en todo el componente, para este caso en específico. El siguiente paso dentro de este ciclo o este ejemplo que estamos hablando de optimización, una vez que ya tenemos optimizado desde el punto de vista de los parámetros del disco, ahora viene la parte de optimizar la topología del disco con la intención de obtener un diseño más ligero todavía. Entonces, aquí hay algunas consideraciones que hay que hacer previas a la optimización topológica que son muy similares a la parte de ICE donde definimos, digamos, eh, los criterios o las restricciones que le vamos a marcar al software para que haga esta reducción de material en el diseño del disco. Entonces, lo que va a hacer en este caso Tosca es reducir la cantidad de material que estamos utilizando en este diseño eh, desde una perspectiva donde incrementamos la rigidez del disco y vaya, no estamos comprometiendo la resistencia, ¿no? Pero sí estamos reduciendo la cantidad de material que se está empleando. Entonces, Tosca como herramienta brinda herramientas sofisticadas para realizar esta optimización topológica y en este caso en específico se le está diciendo al software que el objetivo principal es incrementar la rigidez del disco. Los objetivos típicamente se recomienda que sea uno o máximo dos, pueden ser más, pero no es muy recomendable porque si manejamos más objetivos va a ser más difícil para Tosca encontrar esa optimización que estamos buscando, ¿no? Va a requerir una mayor cantidad de iteraciones y vaya, cada iteración significa tiempo de cómputo. Entonces el objetivo es incrementar la rigidez del disco, la restricción va a ser sobre el volumen, es decir, para este ejemplo en específico le estamos diciendo a Tosca que queremos que al menos sea 40% menor al espacio inicial que se tenía en el diseño del disco. Lo que están viendo en la imagen del lado derecho en color rojo es el área de diseño que se le está especificando a Tosca, es decir, la zona donde Tosca puede hacer modificaciones. E incluso se pueden manejar otras restricciones que son consideradas en este ejemplo, que pueden ser restricciones en cuanto a simetría y la manufacturabilidad de la pieza, cosas más relacionadas a aspectos como el desmoldeo, dependiendo del proceso de manufactura que se esté llevando a cabo. Pues, en cuanto a la simetría, lo que me refería es a lo que están viendo aquí en esta animación del lado izquierdo. Si alcanzan a ver, hay cierta simetría que se
está respetando en el diseño del componente. Y bien, esta es la respuesta de Tosca en base a los objetivos y las restricciones que marca el usuario. Entonces, está teniendo al final una propuesta de diseño que incrementa la rigidez del componente, la resistencia, y al mismo tiempo se está teniendo un 40% del volumen inicial que se tenía en este espacio de diseño. Pues en la tabla del lado derecho y en la imagen del lado derecho podemos observar la comparación entre el diseño inicial y el diseño óptimo que estamos detectando. Pues en el modelo inicial teníamos un peso máximo de 292 gramos y estamos teniendo un peso óptimo de 205 gramos, ¿no? Y el desplazamiento durante el análisis de esfuerzos que se detecta en este componente anteriormente era de 1.1 milímetros y el máximo ahora es de 0.6 milímetros. Pues aquí ya cumplimos con la parte de la optimización topológica. El siguiente paso es la optimización de forma. La optimización de forma básicamente lo que va a buscar es reducir las zonas donde tenemos concentración de esfuerzos y lo que va a hacer Tosca básicamente es ajustar las ciertas dimensiones para que esas concentraciones de esfuerzo eh, se desvanezcan o se muevan de esa zona, ¿no? Y esto no afecta la durabilidad del componente. Entonces, lo que están viendo del lado derecho en la imagen es las líneas que están viendo sobre la pieza de color azul. Digamos que van a ser las nuevas dimensiones que Tosca nos está proponiendo para estas zonas en específico donde teníamos concentraciones de esfuerzos. Más sin embargo, digamos, esta es una mejora desde el punto de vista de durabilidad, pero no estamos llevando a cabo el análisis de durabilidad. Solamente lo que está haciendo aquí Tosca es desvanecer esas zonas donde tenemos concentración de esfuerzos. Y el último paso sería llevar a cabo el análisis de durabilidad, donde, vaya, la intención inicial es que pues, este componente resista a cierta cantidad de ciclos de carga durante su vida útil, ¿no? Entonces, para este ejemplo en particular, estamos asumiendo un, una cantidad de ocasiones de frenado. Esto ocurre de 200.000 a 300.000 veces. Esto lo traducimos de 5 a 7.5 millones de ciclos, considerando cierto factor de seguridad. Y dentro del flujo de trabajo del que ya hemos estado hablando, previamente se generó un modelo de análisis, cierto escenario. Ese mismo escenario eh, se genera en automático después de todo este flujo que hemos llevado a cabo y se puede utilizar para hacer el análisis de fatiga y de durabilidad dentro de EFISAFE. EFISAFE como aplicación ya tiene una librería con propiedades de durabilidad de muchos materiales. Si hay un material que el usuario no llega a encontrar, típicamente los materiales que están en esta librería son metales. Si no llega a estar, el usuario es libre de agregar las propiedades de su material en específico, ¿no? Del lado derecho pueden ver a manera de esquemático las fuerzas que se están considerando para el análisis de durabilidad. Y como resultados que se llegan a obtener después del análisis de durabilidad son resultados de factor de seguridad y la cantidad de ciclos que va a soportar, o la zona que soporta la menor cantidad de ciclos, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el lado izquierdo. Entonces, esto está también dentro del ciclo de optimización, donde iSight puede hacer estos cálculos de manera automatizada y modificar parámetros. Y en la imagen que están viendo del lado derecho es donde se muestra la zona donde se tenía digamos, la región donde se tenía un menor soporte en la cantidad de ciclos.
iSight en automático hace cambios en las dimensiones de esta zona y al final tenemos que, digamos, esa zona con menor cantidad de ciclos desaparece. Y por último, quisiera mencionar o mostrar algunas referencias de clientes que existen. Esto no lo tengo aquí dentro de la presentación. Son, digamos, documentos que los clientes comparten de manera pública, donde definen todo el ciclo de trabajo que se lleva a cabo para realizar este tipo de análisis, que vaya, nos hemos encontrado que son muy útiles para diferentes usuarios que tenemos de Abacus y de las demás herramientas para pues llevar a cabo este tipo de análisis dentro de sus organizaciones. Si en el futuro alguien tiene interés en recibir este tipo de documentos, sin ningún problema nos lo puede hacer saber y se les puede hacer llegar este tipo de documentos. No son documentos que consideran diferentes tipos de análisis. Esos están muy enfocados en la parte de análisis térmico estructural. Hay otros documentos sobre vibraciones, ruido. Y bien, algo que no estuvo dentro de no estuvo incluido dentro de esta presentación porque está muy enfocada a la parte térmico-estructural, más desde el punto de vista estructural. También se pueden llevar a cabo análisis térmicos utilizando códigos de dinámica de fluidos, donde ahora en lugar de, digamos, idealizar esa disipación del calor hacia el medio, también estamos considerando el comportamiento del flujo alrededor, en este caso del aire, alrededor del sistema de frenos, ¿no? Que es una digamos, fuente de convección de temperatura considerable. Y bien, en cuanto a la información, esto es, digamos, todo lo que tenía considerado para el día de hoy. Alma, no sé si tengas alguna pregunta por ahí o alguien tenga algún comentario. Pues comenzamos aquí la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, pueden levantar la mano aquí en los controles que aparecen en su pantalla. O si prefieren, pueden escribir en el chat y yo le hago llegar las preguntas a Gerardo. Igual aprovecho para comentarles, si no tienen ninguna pregunta, al final de la sesión recibirán una breve encuesta que les pido por favor nos apoyen a contestar. Son solo un par de preguntas. Por el momento parece ser que no hay ninguna pregunta. Podemos dar por concluido el webinar. Yo de cualquier forma me estaré poniendo en contacto con ustedes. Si más adelante surge alguna duda, con toda confianza ustedes pueden escribirnos y podemos agendar alguna sesión 1 a 1 directamente con Gerardo para que puedan platicar más a detalle. ¿Alguien levantó la mano ya? Listo. Juan Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oiga, una pregunta. ¿Las pastillas de frenos también pueden realizarse, por ejemplo, un estudio de desgaste? Sí, digamos, no profundicé mucho en ese aspecto por vaya cuestiones de tiempo, pero sí es posible revisar durante el análisis el desgaste que puede ocurrir en la pastilla derivado de la fricción que hay entre las superficies. Y lo que era muy importante de considerar del análisis térmico y estructural es que, digamos, conforme se va generando la fricción, el calor que se genera se puede considerar para actualizar las propiedades de la interacción de la fricción, es decir, mediante el cambio de temperaturas, el coeficiente de fricción va a cambiar, no va a ser el Así mismo. es. Sí, Entonces, pregunto esto porque, bueno, la pastilla de frenos es una mezcla pues, de varios contenidos de polvos así es. y los llegamos a probar de acuerdo a ciertas especificaciones y de ahí obtenemos unos coeficientes de fricción. Por esa parte me parece interesante lo que mencionas. Por el otro, bueno, en equipos de laboratorio, ahorita ya no estamos haciendo equipos de laboratorio, alguna vez se hizo hace como 8 años, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo es la
la deformación de los componentes con las fuerzas que se aplican. Sí, claro. De hecho, a ver si aquí tengo una imagen que me ayude a explicarlo. Bueno, tal vez en esta imagen que estás viendo aquí, voy a hacer la pantalla más grande. Sí. Digo, esta imagen está enfocada a revisar la presión que existe por el contacto, ¿no? Uh-huh. Y este análisis es en estado fijo, pues no es transitorio. El análisis del que les avisaba yo, les comentaba hace un momento que era este tipo de análisis, que es el análisis termomecánico, es completamente transitorio, mucho detalle. Sí. Y si vemos en este corte, estamos viendo los resultados de temperatura que hay no solamente en el disco, sino que también en la pastilla. Uh-huh. Ya, aquí, esta imagen está muy enfocada a la temperatura, pero de la misma manera se pueden revisar los contours de formación y de esfuerzo. Entonces, digamos, un modelo de simulación, digamos, con una malla como la que se ve aquí, podría ser una malla muy grande si lo que se quiere investigar es el desgaste de la pastilla. Sí. Tendría que ser una malla todavía con mucho más detalle para conocer de manera precisa el desgaste en la pastilla, ¿no? Porque al final del día lo que se deforman son los elementos de la malla y pues, si se tienen elementos muy grandes, digamos que sí se va a ver el desgaste en la pastilla, pero digamos no va a representar de manera precisa lo que en realidad ocurre, ¿verdad? Ok. Entonces, es muy importante considerar que conforme la temperatura cambia, la manera en la que interactúan estos componentes también cambia, es decir, el coeficiente de fricción no va a ser el Igual. mismo. No, sí, Dentro sí de cambia. Abacus, ajá, exacto. Dentro de Abacus es posible definir diferentes coeficientes de fricción a diferentes temperaturas. Ok. Digo, porque sí, aquí en Fritec realizamos pruebas de desgaste de los frenos y, bueno, es conforme a ciertas normas. Y efectivamente sí se aplican diferentes temperaturas para determinar el coeficiente de fricción y que caiga en ciertos parámetros que el mercado nos pide a nosotros, ¿no? Exacto, así es. Entonces, digo, me parece esa parte interesante, no sé, llegarla a aplicar aquí, a ver qué tanto nos puede ayudar o beneficiar en algunas cosas, ¿no? Claro, vaya, yo creo que ya si Alma nos ayuda a seguir en contacto, incluso podríamos revisarlo digamos, yo tengo estos modelos en digamos, en Abacus, ¿no? Podríamos ya revisar toda la información en lugar de utilizar esta presentación que fue muy general, Uh-huh. verlo de manera puntual en la interfaz del software, ¿no? Y digo, yo puedo ser, bueno, yo pertenezco a un departamento de ingeniería, pero hay un departamento de investigación y desarrollo que yo creo que es el que le puede más interesar esta parte, ¿no? Y con gente que conoce más cosas que yo acerca del desgaste, la composición de los frenos, etcétera, ¿no? Y las temperaturas también. Claro, sí. Incluso ellos podrían llegar a tener más información del cerámico tal cual, ¿no? Del modelo, Efectivamente, del sí. material. Sí, porque sí, Y digamos, es, hay dos perdón. líneas de frenos, ¿no? La cerámica y pues la tradicional que le conocemos, ¿no? Ujú. Sí, o sea, Ok. a lo que iba con mencionar el material es de que en Abacus existen pues una cantidad muy amplia de modelos de materiales, Ujú. de entre ellos los cerámicos que, digamos, existen los modelos, pero también si ellos llegaran a tener sus propios modelos de material, Sí, se pueden considerar, se pueden agregar a Abacus. ok. Entonces, digamos, eso ayuda a que el análisis sea todavía más aterrizado a sus necesidades específicas, ¿no? Entonces, Sí, vaya, yo lo que, digo, primero no sé si ayudo a responder tu pregunta. sí, ¿Sí? digo, yo apenas es un cachito lo que yo podría preguntar, ¿no? Yo creo que Ok. las personas de investigación y desarrollo pueden ampliar muchas cosas y bueno, a ver qué tanto beneficio podemos tener con este software, ¿no? Sí, y ya pues le pediría a Alma tal vez que, digamos, te busque para que sigamos la conversación, ¿no? Y ver esto de manera ya más puntual. Sí, así es. Claro, Claro que pues sí, muchas Juan Antonio. gracias. Yo te busco enseguida terminando la sesión. No sé si exista alguna otra duda de tu parte o alguien más tenga alguna otra duda. No, de mi parte esa era mi duda.
Perfecto, pues muchísimas gracias por tu participación. Creo que ya nadie más tiene dudas, entonces daremos por concluido este webinar. Enseguida me pongo en contacto con ustedes para poder dar seguimiento. En caso de que requieran información adicional, con mucho gusto podemos hacerles llegar también la grabación de este webinar por si desean compartirlo con alguien más. Y les recuerdo nuevamente, al final de esta sesión recibirán una encuesta que les pedimos por favor nos ayuden a responder. Y pues agradecemos mucho todo su tiempo y atención hacia con nosotros. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias.